trabajo comentas mucho que las experiencias que vivimos en nuestra infancia tienen un impacto muy directo en los objetivos que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida adulta. El Sebastián del día de hoy, que se dedica a trabajar en la mentalidad, tiene mucho que ver con una experiencia que yo tuve de pequeño al crecer con un padre con trastorno bipolar. Supuso para mí la posibilidad de hacer de algo trágico algo mágico. Los seres humanos no vivimos acorde a nuestras capacidades, vivimos acorde a nuestras creencias. Seguramente habrás evidenciado personas que tienen un montón de talentos, de capacidades increíbles, pero que no pueden desarrollarlas porque tienen una creencia acerca de sí mismo que limita su potencial humano. Lo primero de todo es trabajar en tu psicología. Y si tú no trabajas en tu psicología para poder crear una autoobservación de tus patrones de comportamiento o de pensamiento limitante, de poco importa que tú trabajes en tus competencias. Da igual lo que te sucedió, resignifícalo y encuentra un significado de propósito en ello. Cuanto más grande es el monstruo, más épico es el enemigo. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Sebastián, ¿quién eres y cuál es tu propósito en este mundo? ¡Wow! Podría dar una explicación lógica y racional, pero terminaría explicando lo que hago y no es lo que soy. Voy a optar entonces por una anécdota que me sucedió hace muchos años. Yo era pequeño, estaba observando una hoguera encendida. Siempre he tenido fascinación por el fuego y por las hogueras encendidas. Entonces estaba observando que la hoguera comenzó a disminuir, a hacerse cada vez más pequeña, y vi que había una barra de hierro, un atizador. Entonces lo que hice fue tomar ese atizador y remover el fuego y me di cuenta de que el fuego se avivó, ¿no? Y se hizo la llama más grande y comenzó a iluminar más el lugar. Esa fue una experiencia temprana en la que yo aprendí que no soy el fuego, ni soy la fuente del fuego, pero sí puedo remover el fuego. Cuando alguien me pregunta quién soy, tiene mucho que ver con esa barra de metal, con entender que me parezco mucho a un atizador, ¿no? Que lo que busca es avivar el fuego en las personas que se acercan a querer mejorar o transformar sus vidas. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico justamente a acompañar personas en procesos de transformación. Personas que están buscando una mejora en su vida, que se han dado cuenta de que quizás tienen ciertas creencias que están limitando sus posibilidades en el mundo, o incluso también algunas personas que quieren aprender a cómo guiar estos procesos de transformación a través de técnicas como la PNL. ¿Y esta ayuda va dirigida a todo tipo de personas? Va dirigido a todas aquellas personas que sientan la curiosidad, a veces a través del dolor, porque se ven atrapadas en ciertos círculos viciosos o de patrones de pensamiento o de comportamiento que se repiten en sus vidas y les llevan a los mismos resultados una y otra vez. Entonces uno advierte que necesita algo que pueda expandir su forma de experimentar la realidad y se acerca a estos procesos, o a veces a través del placer, es decir, personas que quieren mejorar, que se sienten alineadas con el progreso, el avance y la mejora continua. Entonces dicen, yo quiero aprender sobre esto. En tu trabajo comentas mucho que las experiencias que vivimos en nuestra infancia tienen un impacto muy directo en los objetivos que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida adulta. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que entender de tu pasado para entender al Sebastián del día de hoy? Bueno, el Sebastián del día de hoy, que se dedica sobre todo a trabajar en la mentalidad, tiene mucho que ver con una experiencia que yo tuve de pequeño al crecer con un padre con trastorno bipolar. Mm. Eso me expuso a una edad muy temprana a la fragilidad de la mente humana. En aquel momento, evidentemente, yo no sabía que podía dedicarme a esto de mayor, pero creo que si esa experiencia no hubiera estado en mi vida y no hubiera visto, oído y experimentado eso con mi padre,
seguramente que lo que hoy hago no tendría el mismo sentido o el mismo significado. ¿Qué es todo lo que supone crecer con un padre con trastorno bipolar? Bueno, supone muchas veces cuestiones que son desagradables, ver algunos momentos quizás de violencia, de cosas que no comprendes cuando eres pequeño, actitudes, comportamientos raros. Pero por otro lado, también supuso para mí la posibilidad de hacer de algo que aparentemente era trágico, algo mágico. Ujú. Mm. Y supuso cosas muy positivas también, porque como dije antes, mi padre me dio ese marco de contexto que hoy tiene que ver con mi propósito fundamental de hacer que las personas mejoren en su mentalidad y sobre todo en la relación que tienen consigo mismos, porque el trastorno bipolar está muy relacionado con algo que decía Milton Erickson, que fue uno de los grandes hipnotizadores. Ujú. Él decía que las personas que están en los psiquiátricos están allí principalmente porque han perdido la conexión consigo mismos. Ujú. Entonces, a partir de ahí yo entendí la importancia de estar conectado, de tener una experiencia contigo que sea útil, que sea agradable, que sea empática. Imagino que estos días están muy presentes en tu día a día. Claro, están presentes sobre todo en los procesos que hago, en las formaciones que doy por diferentes partes del mundo, cuando las personas vienen y me muestran esa falta de conexión con ellos mismos, lo que hacemos es justamente una serie de ejercicios, de trabajos para que ellos vuelvan a reconectarse consigo mismos. Sí. ¿Cómo te ha ayudado esta experiencia que viviste en tu vida adulta y en tu profesión? Me ha ayudado sobre todo para entender la importancia del reencuadre. Ujú. El reencuadre es que a través del lenguaje tú le otorgas a una experiencia que aparentemente fue mala o desagradable un componente muy positivo. Por ejemplo, uno puede hacer, Alex, de una situación que fue una trampa, puede hacer un trampolín de ello. Ujú. Hacerlo una trampa para mí hubiera sido que hubiera creado un lenguaje victimista acerca de lo que me sucedió, o haber culpado a la vida, o haber culpado a mi padre, o haber culpado alguna cuestión del entorno. Mm. Pero hay que entender que madurar significa no tener a quien culpar. Entonces, con esa premisa de que se acabaron los culpables en tu vida, resignificas y le das un nuevo significado a eso. Y es lo que yo hice en un momento determinado. Por eso agradezco que mi padre me haya enseñado y haber tenido ese mentor, básicamente en una edad muy temprana de mi vida, para que hoy en día los procesos que llevo a cabo tengan un final diferente, por así decirlo. Eres codirector del máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza, experto en programación neurolingüística y ha sido formado por John Grinder, que es uno de sus creadores. Vamos a comentar un poco las soft skills y alguna habilidad en concreto, pero antes de meternos plenamente en ellas, cuéntanos qué es la programación neurolingüística. La PNL, en boca de uno de sus co-creadores, que como bien nombraste es John Grinder, que para mí ha sido uno de los grandes mentores en mi vida, John dice que la PNL es un conjunto de habilidades, herramientas y técnicas para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. El propósito de la PNL es crear opciones en las personas, porque cuando tenemos opciones en este caso de estados emocionales, opciones de comportamiento ante diferentes situaciones, tenemos una mayor flexibilidad y ante una mayor flexibilidad hay también un mayor bienestar en nuestra vida. Entonces, el objetivo principal de la PNL es ampliar tu percepción del mundo para que tú tengas más opciones, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que tenemos que comprender de base. Ujú. Para comprender la PNL. La PNL no trabaja en esto que llamamos la realidad objetiva, trabaja más en esto que llamamos la percepción subjetiva. Porque a ti te pasa un acontecimiento en tu vida, ese acontecimiento es real, pero lo que realmente importa o el impacto que va a tener en tu vida es la percepción que tú tienes sobre este acontecimiento. Ahí hay una posibilidad, con lo cual, si tú entiendes que vives en un mundo real, claro que sí,
pero no operas directamente en la realidad, sino que operas a través de modelos y mapas mentales que forman tu percepción del mundo. Esa percepción ha sido sobre todo construida en tu infancia, pero también hoy en día la construyes a través de experiencias, a través de ejercicios, a través de conocimientos. Y se puede trabajar para que esta percepción sea una percepción óptima y nos haga cumplir objetivos y llegar a una buena situación. Esa es la gran noticia, esa es la buena noticia, que nunca es la cosa en sí misma, siempre es cómo lo estás percibiendo. Y claro, imagínate esto. Un monje está estresado, está ansioso, no logra dormir bien por las noches, ¿no? Entonces va a ver a su maestro, dice, maestro, maestro, no logro descansar por las noches, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? El maestro le dice, ok, ven conmigo un momento, y bueno, van a la cocina del monasterio y le dice, toma un puñado de sal, ahora coloca ese puñado de sal en un vaso con agua. Ahora, dice el maestro, bebe y dime a qué sabe. Entonces, pues el alumno toma la sal, la coloca en el vaso, bebe un poco. ¡Ah! Maestro, el agua está muy fuerte. Ok, dice el maestro, ahora toma otro puñado de sal y acompáñame. Y salen fuera del monasterio y fuera, al lado, hay un río grande y cristalino. El maestro dice, ahora arroja ese puñado de sal, bebe un poco de agua y dime a qué sabe. Arroja la sal, bebe un poco de agua. Maestro, el agua sabe fresca y cristalina. Ah, dice el maestro, entonces el problema nunca es el contenido, siempre es el contenedor. Esta metáfora explica la importancia de entender que tu contenedor es tu estado de conciencia. Al amplificar tus modelos o mapas mentales, adquieres una visión mucho más amplia y enriquecida, donde existen posibilidades de percibir de una forma útil y eficaz cosas que te suceden en la vida y cosas que te van a suceder, pero todavía no sabes. Interesante. A través de tu trabajo, Sebastián, cuentas que durante años has ayudado a personas y organizaciones a desbloquear su potencial a través de la reprogramación mental, la creación de estados emocionales de alto rendimiento y la conexión con sus valores más profundos. ¿Cómo es esto posible? Los seres humanos no vivimos acorde a nuestras capacidades, vivimos acorde a nuestras creencias. Y seguramente te habrá pasado, habrás visto, habrás evidenciado personas que tienen un montón de talentos, de capacidades increíbles, pero que no pueden desarrollarlas simplemente porque tienen una creencia acerca de sí mismos que limita su potencial humano. Entonces, cuando trabajamos, ya sea con organizaciones o trabajamos con alumnos en formaciones específicas que hacemos en diferentes partes del mundo, lo que invitamos justamente es a que las personas amplifiquen su forma de experimentar la realidad y trabajen primero en su psicología, luego en sus competencias y luego en acciones concretas para recibir feedback. Pero lo primero de todo es trabajar en tu psicología, porque si tú no trabajas en tu psicología para poder crear una autoobservación de tus patrones de comportamiento o de pensamiento limitante para darte cuenta de cómo está estructurado tu sistema de creencias, de poco importa que tú trabajes en tus competencias. Porque si trabajas en esto sin trabajar esto antes, vas a chocar con un techo de cristal. Entonces, el primer paso siempre es, ok, amplificar y trabajar en esto, cuestionarte y mejorar aquí. Y crear un sistema de creencias actualizado al momento en el que estamos. ¿Cuál puede ser un ejemplo práctico de una creencia limitante? Ok, un ejemplo práctico, por ejemplo, una persona, una alumna que tuve en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, que tenía el conflicto de que no podía adelgazar. Había probado innumerables dietas y no lograba el objetivo que quería. Entonces, de repente, hicimos un trabajo que requiere una inducción hipnótica para acceder a la mente inconsciente donde se guardan todos los recuerdos. La llevé hacia atrás en su historia personal y de repente recordó un momento específico en el que ella está en la guardería y
todos los niños están jugando y ella se siente no vista. O sea, se siente que todos están haciendo algo y ella está como perdida allí, ¿no? Llega su madre a recogerla. Cuando su madre la ve, su madre le dice, ¡ay, mi gordita bonita, mi gordita bonita! En ese momento, la niña crea la asociación irracional de que para ser vista tiene que estar gordita. Y uno puede preguntarse, bueno, Sebastián, qué loco es esto. Es que en la mente inconsciente, que es donde se programan estas creencias, la racionalidad no existe. Es un mundo irracional, es un mundo de asociaciones. De esa manera, alguien puede generar una creencia o una impronta que hoy en día sigue siendo un lastre en su vida. Tan importantes son estos primeros años en nuestra infancia, entonces, para determinar nuestra vida adulta. Son vitales. Los primeros hay que entender desde que nacemos, incluso estando dentro del útero de nuestra madre, las experiencias y los estados emocionales de la madre de alguna forma se transfieren también al feto. Pero luego los primeros años de vida, claro, yo digo, estamos dentro del útero de nuestra madre y estamos protegidos, pero luego el ser humano es expulsado, por así decirlo, a un segundo útero, que es el útero de la sociedad y de la cultura en la que vive. Y ahí está expuesto a un montón de situaciones en las que debe identificarlas y debe crear un significado por eso. Entonces, los primeros años de vida son estados de inconsciencia. Los niños pequeños, las niñas pequeñas, no tienen la capacidad de cuestionarse a sí mismos. No pueden racionalizar las cosas, simplemente están integrando, están grabando toda esa información. Por eso todos hemos generado creencias que son potenciadoras para nosotros en esos años de vida, pero también, y aquí está el lastre principal o la cadena invisible, creencias que hoy en día nos limitan y que de alguna forma dan fe de que hemos creado una relación poco eficiente con el dinero y la abundancia, con la salud y el bienestar, con lo que significa el trabajo y con las relaciones personales principalmente. Serían 4 áreas. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el siguiente? El segundo paso sería crear una narrativa diferente a la que se generó en ese momento. Ahora, entendamos una cosa. Si tú, por ejemplo, estás trabajando en un Word, estás escribiendo algo y te equivocas, pero luego vuelves a escribir y guardas, ¿ok? ¿Cuál es la versión que se queda en tu ordenador? La guardada. La guardada, la última versión. Con lo cual, cuando llevamos hacia atrás a la persona y puede experimentar ese dolor y el significado que le otorgó a eso, lo que hacemos es modificar la narrativa llevando un estado emocional de alto rendimiento o un estado emocional pleno de recursos a esa situación para resignificarla. De esa manera, esa última versión es la que se actualiza, por así decirlo, y es la que queda guardada. Por eso la persona luego, al mirar hacia atrás, ya no va a poder recordar de la misma manera ese acontecimiento aparentemente desagradable o limitante, sino que va a haber otra experiencia que está superpuesta. Y el tercero, has dicho, sería tomar acción. El tercero ya es tomar acción y recibir feedback. Déjame decirte algo, Alex. Los perdedores son perdedores principalmente porque no están dispuestos a perder. Cuando hablamos de tomar acción y recibir feedback, se trata de un trabajo constante en el que tú entiendes que los fracasos no existen, que tan solo hay información de la cual es posible aprender y retroalimentarte constantemente. Con lo cual, nunca deberías pensar que si haces algo y no consigues lo que querías, eso es un fracaso. No, porque el punto está en el que debemos entender que quien ama caminar llega más lejos que quien ama la meta final. Hay que amar caminar, hay que amar el proceso. Entonces, tomo acción, recibo feedback, tomo acción, recibo feedback hasta que logro, por así decirlo, el resultado que quería, en el campo específico que sea. Esta última fase, ¿no? De tomo acción, recibo feedback, tomo acción, involucra esa motivación intrínseca, por así decirlo, de tomar acción, ¿no? ¿Cuáles dirías que son esas situaciones que, como has comentado, esta frase de los perdedores son perdedores porque no quieren perder, porque rehúsan el perder? ¿Cómo dirías
que son esas pautas, o cuáles dirías que son esas pautas, situaciones que nos detienen de lograr nuestros objetivos, aunque esté muy claro en nuestra cabeza lo que queremos conseguir? Hacemos que el miedo sea más grande que la motivación. Si el miedo es más grande que la motivación, tienes la estrategia perfecta para no tomar acción. Otra cosa que sucede, confundimos esto y vamos en busca de la perfección. Y yo digo, no vayas en busca de la perfección, ve en busca de la consistencia. Sé consistente, insiste, sigue trabajando en eso. Y olvídate de lo que pueden pensar los demás, simplemente estás construyendo una nueva versión de ti mismo, porque la versión que se construyó no tenía a nadie que le dijera que eso es, que podía haber otra forma de entenderlo. Es decir, cuando somos pequeños entendemos las cosas de forma literal, como si fuera una verdad absoluta. Pero eso significa que aceptamos las cosas y no las cuestionamos. Ahora, cuando somos adultos, ha llegado el momento en el que tú comienzas a cuestionar aquello que dejaste entrar en tu sistema operativo central, Mm. que es tu software. Ok, luego decimos, muy bien, puedes trabajar en tu hardware y tener un cuerpo perfecto y muchas cosas, bien, pero es necesario trabajar en tu software mental. Colocar esas creencias potenciadoras y limpiar, por así decirlo, las limitaciones inconscientes que te están frenando. ¿Cómo podemos vencer estos miedos? Es importante buscar personas que puedan acompañarte en estos procesos. ¿Vale? A veces con las ganas o la motivación solo de hacerlo no es suficiente. Por eso, evidentemente, en mi trabajo ofrecemos formaciones completas de programación neurolingüística donde las personas pueden entender cuál es el proceso, cuál es la estructura detrás de esa magia que consigue que superemos una creencia limitante. Mm. ¿De acuerdo? Pero por sobre todas las cosas, uno debe buscar el progreso. El progreso es amigo de la felicidad. De hecho, yo digo que la felicidad es igual a progreso. Busca progresar, busca mejorar, busca estar en entornos enriquecidos, con personas que tengan una cierta curiosidad, ganas, ilusión, y vas a ver cómo eso genera en ti un estado de crecimiento. Entiendo que esto que comentas, que estos primeros años que vivimos son vitales en la formación de nuestra persona y que luego podemos trabajar algunos comportamientos y explorar otros comportamientos. Hay personas que puede ser mucho más difícil trabajar en ello que otras, Ujú. porque yo, por ejemplo, me considero una persona afortunada por la familia en la que me he formado, las condiciones en las que he sido educado, etcétera, etcétera. Pero este recuerdo o estas vivencias, experiencias para otras personas puede ser un tema a tratar bastante delicado. Ujú. En esto que decíamos que los referentes autoritarios que tenemos en la infancia, pues nuestros padres, nuestros familiares, son de los que absorbemos comportamientos, ¿vale? Ujú. En una situación en la que no sea la ideal en casa, en una familia, en el colegio, donde fuera, ¿qué puede hacer esa persona adulta para vencer este software que comentabas un Ujú. poco y actualizarlo? Es una gran pregunta. Lo primero te diría comprender esto que decía Viktor Frankl. Estamos programados por el pasado, pero no determinados por él. Mm. Somos posibilidades. Lo primero es entender que tú eres un posible constante. Da igual cómo fue tu historia pasada. Quizás fue dura, quizás fue complicada, quizás hubo abusos, hubo violencia, lo que sea. ¿Ok? Ok, entonces dices, bien, 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 estoy programado, pero no estoy determinado. Luego, yo quiero que te dejes seducir por esta idea que voy a decir ahora. Y es una idea que comenta uno de los grandes expertos en trauma hoy en día, el doctor Gabor Mate. Él dice, la personalidad no es la persona. La personalidad es una adaptación que cada uno de nosotros hemos tenido que hacer para adaptarnos al medio en el que crecimos. El problema puede estar en el que la persona está tan apegado con esta personalidad que confunde y cree que él o ella es esta personalidad. Mm. Y ahí es donde dice, no, 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 la personalidad no es la persona. La personalidad es un conjunto de creencias,
de hábitos, de comportamientos adaptativos. Entonces, ¿cómo voy en busca de esta persona? Ok, aprendes a autoobservarte, aprendes a relativizar, aprendes a desapegarte de tu historia y a comenzar a construir una historia diferente acerca de ti. Porque para mí, todo es una narrativa maravillosa o terrible. Porque las personas que hoy en día gozan de salud y de bienestar, principalmente lo hacen porque su narrativa, la historia que se cuentan acerca de ellos, es una historia poderosa. No, Sebastián, yo tuve una historia terrible, me pasó esto, lo otro. Cuanto más grande es el monstruo, más épico es el héroe. Da igual lo que te sucedió, resignifícalo y encuentra un significado de propósito en ello. No te apegues y no confundas, no pienses que la personalidad es tu identidad. Eres mucho más que eso. Cuando comienzas a hacer ese trabajo es súper interesante, Alex, porque de repente vas sintiendo cómo ciertas cadenas invisibles se van cortando y te empiezas a sentir más liviano, con más claridad mental y con una mayor expansión. Es un regalo. Un ejemplo claro de esta situación que dices, extrapolado a un ejemplo práctico de la vida, es cuando la gente viaja, ¿no? Cuando Ujú. la gente viaja y tiene experiencias largas en otro país lejos de casa, ¿no? Dicen que cuando más maduras, cuanto más creces personalmente, es cuando eres tú mismo en otro contexto y te tienes que, como dicen, sacar las castañas del fuego. Maravilloso. La forma más rápida que tengo de crear un cambio, ojo, no una transformación, pero sí un cambio, la forma más rápida en la que la persona puede cambiar, por ejemplo, un comportamiento, es un cambio de entorno. Mm. Tú cambias de entorno y tu comportamiento se modifica. Eso no quiere decir que tú te transformes a nivel interno, pero sí cambias. Eso es muy interesante. Entonces, claro, si yo te digo, ¿quién de los dos domina más el idioma inglés? ¿Tú o yo? I don't know. Yo te aseguro que tú. Tú tienes una experiencia mucho más enriquecida en el idioma inglés que te permitiría comunicarte de una forma mucho más exitosa que en mi caso. Eso quiere decir que en tu modelo o mapa del mundo tú has ampliado y has enriquecido lo que tiene que ver con el lenguaje inglés. Ahora, ¿qué pasaría si de repente tú decides hacer lo mismo, pero ahora vas a enriquecer el significado que le das a emprender, o el significado que le das a las relaciones de pareja, o el significado que le das al trabajo, o el significado que le das a la abundancia del dinero en tu vida? Mm. Con el tiempo, con experiencias como las que tuviste en el campo del inglés, ¿tendrías un camino mucho más flexible? Un progreso, ¿Un progreso? quiero entenderlo que sí. ¿Tendrías un progreso? Claro. Entonces, de eso se trata, de buscar cuáles son esas áreas de nuestra vida que están empobrecidas. Mm. Lo único que te falta es más información, más experiencias. No es que estés limitado, tienes limitaciones, pero no tantos límites. Ahora, ¿cuál es un límite? La muerte es un límite, pero yo conozco mucho más limitaciones mentales que límites. Mm. ¿De acuerdo? Hemos comentado antes que eres codirector del Máster de Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza, Sebastián. Las soft skills, para el que no lo sepa, ¿vale?, que nos esté viendo, son habilidades como la comunicación, la creatividad, el liderazgo, la capacidad resolutiva, el pensamiento crítico, actitud positiva, gestión del tiempo, inteligencia emocional, gestión del estrés. Un poco aparentemente estas habilidades en las que personalmente podemos trabajar, ¿no?, y enriquecernos de manera personal y profesional. ¿Qué es lo que ocurre en tu vida que hace que te masterices en estas habilidades? Bueno, lo primero importante, el tema del máster está liderado por la doctora Ana Rodríguez. Yo le acompaño codirigiendo esta aventura, que por cierto, y no es un dato menor, este máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional no es únicamente el primero de la Universidad de Zaragoza, sino también el primero en España. Mm. Ujú. Entonces, en mi caso personal, yo me doy cuenta de que las personas, para poder ejercer una tarea de forma excelente, necesitan dos tipos de competencias.
Están las competencias de hard skills o competencias técnicas que son necesarias, evidentemente, para desempeñar de una forma eficiente lo que sea que quieras hacer. Vamos a suponer que quieres volar un avión, pues evidentemente necesitas conocimientos técnicos. Pero luego me di cuenta de que el éxito y el bienestar estaban mucho más relacionados con estas llamadas soft skills, que son competencias que no podemos ver, oír o experimentar, pero que están y que forman parte de las personas. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, el liderazgo, por ejemplo, la capacidad de pensamiento crítico, por ejemplo, la inteligencia emocional o el trabajo en equipo. Entonces me parece, cuando me lo comenta Ana, que es una aventura apasionante en la que podemos embarcar a muchísimas personas que quieran realizar este máster y identificar, mejorar esas competencias transversales. Tú con tu formación, tu experiencia y tu trabajo, ¿podrías diferenciar a alguien que tiene bien trabajada la inteligencia emocional respecto a alguien que tiene carencias? Sí, principalmente porque una de las cosas que desarrollamos las personas que trabajamos con programación neurolingüística es algo llamado calibración. La calibración tiene que ver con la agudeza sensorial, agudizar tus sentidos para poder ver, oír y experimentar más en un acontecimiento, una situación específica. Si yo viera una persona que tiene un alto desempeño en su inteligencia emocional, podría destacar algunas cosas. Primero, esa persona seguramente que tiene la competencia de autoobservarse de forma constante, que no está tan identificado con esa personalidad de la que hablábamos antes, sino que se observa y es capaz de observar sobre todo sus estados emocionales. Es como decir, ok, Alex, si te pregunto cuál es tu estado emocional en este momento, pero no me lo digas desde aquí, sino que obsérvate, experiméntate, ¿cuál sería tu estado? Sería excited, como con ganas, ¿no? Ok, Porque la traducción es un poco rara, ok. pero Bueno, con con ganas, con ganas. Ok, ganas. ¿cómo sabes eso? Porque hoy me he levantado y tenía ganas de esta conversación. Ujú, He trabajado para que esta conversación se dé. ujú. He pensado en esta conversación y me veo Ok, con ganas de ok. llevarla a cabo. Entonces, de repente tú Me puedes. veo en el sitio donde me veía llegando hace 3 días. Claro. ¿Me explico? Ok, Como una meta de, pum, ya está, estoy aquí, estamos teniendo esta conversación. perfecto. Entonces, de repente tú puedes tener esa competencia de autoobservarte, saber que estás experimentando. Luego sería que tú fueras capaz de gestionar de una forma eficiente lo que estás experimentando, porque ahora decimos esa emoción es agradable, pero ¿qué pasa si experimentas una emoción desagradable o incluso limitante? Mm. El segundo paso, donde yo identificaría tu capacidad de inteligencia emocional, es si tú puedes gestionar eso de una forma eficiente. Es decir, hacer algo al respecto. Ujú. ¿De acuerdo? Otro aspecto sería que de repente, no sé, yo llegue un día un poco yo mismo en un estado emocional desagradable y tú me observes y me digas, oye, Sebastián, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Te veo diferente. Raro. ¿Quieres que conversemos? ¿Quieres que hablemos? Ok, eso daría fe, daría cuenta de tu capacidad de inteligencia social. O sea, de no solamente identificas tus estados emocionales y eres capaz de gestionarlo, sino que también puedes identificar Mm. estados emocionales de las personas que están en tu entorno y acompañarlos para que los gestionen. ¿Mm? Un poco Eso sería. empatizar. Bueno, el término empatizar es curioso porque tenemos una idea bastante generalizada y hace poco tiempo Roberto Aguado, que precisamente es uno de los docentes que tenemos en el máster, nos cambió un poco la percepción y fue muy interesante y quiero compartirlo contigo. Generalmente entendemos empatizar como sentir lo que siente el otro. Él hablaba y decía, eso es más bien simpatizar. Ujú. Si tú estás sintiendo un malestar, una emoción de frustración, y yo siento frustración, estoy simpatizando contigo. Pero él hablaba de que empatizar es la capacidad de darme cuenta de que tú estás en un estado de frustración y yo crear un estado diferente, agradable, para poder sostener lo que te pasa a ti y de repente acompañarte para que tú modifiques tu estado, Aportar. aportarte. Entonces, muchas veces hemos como expandido la idea de empatizar cuando más bien eso es simpatizar. No simpatices tanto,
empatiza más. Yo entendía empatizar con entender por qué la persona de enfrente mío se sentía de esa manera. Ujú. ¿Me Sí, explico? bueno, eso también es una capacidad de calibración. O sea, entender por qué requiere muchas veces que puedas preguntar o Mm, hacer preguntas mm, específicas para que la persona, porque uno puede tener una idea de lo que le pasa, pero claro. puede ser una expectativa, Y es ¿no? que considero que en mi día a día yo trabajo en un centro educativo, en un Ujú. colegio, soy profesor, entonces creo que lo veo mucho, ¿sabes? Entonces, esa simpatizar y empatizar creo que es muy importante. Y tú, como docente, tienes una responsabilidad capital Mm, en la detección de los estados emocionales que esos niños o esas niñas traen a clase. mm, Porque si tú quieres que tus niños estén en un estado de aprendizaje, tienes que ser capaz de generarles ese estado. Muchas veces los niños llegan de sus casas con sus problemas, con sus situaciones alterados ya. alterados, están en el aula y uno puede pensar que el niño no está atendiendo, que no le interesa, que no tiene ganas, bla, 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 cuando en realidad lo que le pasa es que está en un estado Mm, emocional de bloqueo, en un estado emocional de frustración, de ira, de miedo. Entonces, si tú empatizas con ese niño porque has desarrollado esa competencia en ti, le estás dando la oportunidad de que él modifique su estado y tú con esa observación luego ya vas a poder aportarle lo que tu materia pues requiere. ¿Sabéis algo interesante que suelo contar cuando me preguntan, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Suelo decir que sí y suelo decir que es cansado tanto físico como mental. Ujú, Y me refiero mental porque cuando, por ejemplo, yo doy a 4 grupos, ujú, ¿vale? De clase. ujú, Entonces yo entro, doy la clase, salgo, entro a otra clase, la doy, salgo, entro a otra clase, la doy, salgo. Eso significa que yo, digamos que una clase dura 50 minutos, yo tengo, o así me lo propongo, por así decirlo, 3 minutos primeros para conectar con 25 mentes, ujú, luego propiciar que se dé un aprendizaje y ya desconectar. Pero ujú. si no conectas, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero yo salgo de esa clase, entro a otra clase donde hay otros 25 o 30 alumnos diferentes, que puede que vengan de educación física, que estén alterados, que pueden que hayan tenido un examen y les haya salido mal. Entonces tienes que todo lo que ha pasado lo tienes como que, lo que tú decías, de destruir un poco, no destruir, sino Gestionar, sí, gestionar. actualizarlo, ¿no? Ujú, Actualizar el sistema, el software, para que conectes otra vez con ellos. Entonces, claro. en ese sentido es lo que digo que es cansado mentalmente. Es También es cansado. la autoexigencia que te pongas cada uno, claro. Sí, por supuesto, pero tú comprendes, tú tienes claro la importancia Mm, que tiene el hecho de generar esa conexión. Mira, hay un capítulo del Principito que es precioso, en donde el Principito conoce al zorro, que es uno de los personajes que buen libro, aparece sí. allí, ¿no? Sí, entonces el zorro, cuando se encuentra con el Principito, bueno, pues el Principito le dice, juega conmigo, juega conmigo. Entonces el zorro dice, no puedo jugar contigo. Y el Principito dice, ¿por qué no puedes jugar conmigo? Y el zorro dice, porque no estoy domesticado. Ah, y el Principito dice, ¿y qué es domesticar? Porque él no entiende esa palabra. Entonces el zorro dice algo muy interesante. Ahora, tú para mí eres un niño entre 10.000 niños, y yo para ti soy un zorro entre 10.000 zorros. Pero si tú me domesticas, crearemos un vínculo, y tú serás para mí un niño especial, y yo seré para ti un zorro especial. De ahí la importancia de que la generación de vínculos, ya sea cuando somos pequeños con nuestros padres o figuras de autoridad, en tu caso como docente, o luego en nuestra vida adulta con las personas con las que nos relacionamos, es tan importante. Tenemos que aprender sobre eso y eso evidentemente son competencias de soft skills. Me viene muy bien que las vuelvas a nombrar, porque te iba a preguntar, ¿consideras que hay alguna habilidad de estas soft skills más importante que otra? ¿O depende mucho de la persona con la que vayas a trabajar y el grado que ha desarrollado en una u en otra? Hay personas que desarrollan de forma innata ciertas soft skills, bien. No diría que hay unas más importantes que otras, pero sí diría que hay unas que son más demandadas que otras. Mm, Por ejemplo, una soft skills muy demandada por el mercado es la comunicación. No solo la comunicación hacia afuera, sino la comunicación que tienes contigo mismo, entendiendo que si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño.
pero no conocemos a personas que sean grandes comunicadores o comunicadoras que no se traten bien a sí mismos. Tienes que trabajar en la comunicación, es la competencia más demandada. Luego, por ejemplo, el liderazgo es muy demandado y no siempre los líderes están en los lugares más elevados de las organizaciones. Por eso la detección de líderes tiene que ver con ciertas características, ciertos comportamientos de liderazgo. Y si no, hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos. Luego tienes el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional. Goleman, que es quien ha dado a conocer, por así decirlo, la inteligencia emocional y la ha generalizado, Daniel Goleman, él decía que las grandes corporaciones contratan a sus directivos por sus hard skills, por sus competencias técnicas, Técnicas. pero terminan despidiéndolos por su falta de inteligencia emocional. Mm. De ahí, pues, un poco esto, ¿no? Y luego habría otras, pero esas son las más demandadas por el mercado. Me parece interesante, me parece muy interesante lo que has comentado de la comunicación con uno mismo, ¿no? Sebastián, ¿cuál es el poder del lenguaje y de la comunicación y qué papel juega en la transformación personal? Oh, la comunicación, las palabras y sobre todo desde dónde se dice eso que se dice, puede ser el agua que riega o la tempestad que arrasa. Entonces, ya sea que tengas una comunicación contigo mismo, tienes que entender. Yo digo, mira, Alex, tenemos dos grandes certezas en la vida, ¿ok? Certeza número uno, vamos a morir. Es una certeza. Certeza número dos, eres tu única compañía garantizada para toda tu vida. Con lo cual, trátate como si fueses alguien a quien le importases. Debes generar una comunicación contigo mismo que te impulse, una comunicación en la que te miras al espejo y te dices, lo estás haciendo muy bien, aunque aún puedes mejorar. O te miras y te dices, si has sido capaz de superar aquella situación, ¿qué otra cosa podrías lograr en tu vida? O te dices, he conseguido un 10% de todo lo que podría llegar a conseguir en mi vida. Y empiezas a entender la importancia que tiene el lenguaje que utilizas contigo mismo. Muchas veces decimos, ok, no intentes las cosas, hazlas o no las hagas. Pero, ¿te imaginas el logo de Nike que diga debajo, solo inténtalo? ¿Qué fuerza tendría? Nada. Just do it. Solo hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Uno no debería intentar una relación de pareja o uno no debería intentar un emprendimiento, por ejemplo. ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación con nosotros mismos? Porque entiendo que puede haber personas que tienen una muy baja autoestima a la hora de afrontar determinadas situaciones. ¿Cuáles son algunas prácticas que podemos realizar para elevar esa autoestima, esa comunicación personal y lograr nuestros objetivos? No te hipnotices con un lenguaje victimista. Tienes que identificar cuál es la narrativa constante que te estás contando acerca de ti mismo. Y simplemente preguntarte, ¿esta es la historia real de mi vida o es tan solo una percepción que yo creé por las circunstancias que tuve que vivir? Cuando somos niños, cuando somos niñas y creamos esas construcciones narrativas, no tenemos los mismos recursos interpretativos que tenemos ahora de grandes, de adultos. Entonces, uno debe comenzar el trabajo limpiando a la víctima. Luego uno debe dejar de lado la crítica y la queja, porque lo hacemos mucho, lo hacemos automáticamente, de forma tan rápida. Nos quejamos y criticamos de forma constante. Uno debería aprender a observar todo eso. Me gusta decir que un ejército de ovejas liderado por un león le ganará a un ejército de leones liderado por una oveja. Entonces, ¿cuál es ese liderazgo? Tu autoobservación, la conciencia, el desapego que has creado de esa personalidad para ir en busca de la aventura más apasionante de todas, tu persona.
Y me gusta decir que no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de crearte a ti mismo. ¿Y uno cómo podría crearse a sí mismo? ¿Cómo podría insertarse ideas mucho más potenciadoras que las que tenía anteriormente? Y a eso le llamamos un proceso de transformación. Y la mariposa, Alex, no necesita de un milagro para volar, necesita de un proceso. Mm. Y ese proceso es el camino que tú comienzas a decidir conscientemente y te preguntas en qué entornos quiero estar, con qué personas, qué es lo que quiero escuchar de forma constante, de qué quiero conversar yo. ¿Cuál es el detalle que cambia todo frente a lo que decimos, a cómo lo decimos, cómo transmitimos un mensaje? ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir ese mensaje? ¿Desde dónde lo digo? ¿Desde dónde digo lo que digo? No es tan importante lo que estoy diciendo, sino desde dónde lo estoy diciendo. Por eso, el hecho de cultivar estados emocionales de alto rendimiento es algo que deberían enseñarnos desde pequeños. Porque no se trata de lo que haces, sino desde dónde haces lo que haces. Y puedo asegurar que cuando tú das clases, por ejemplo, no estás ceñido únicamente a esa estrategia de desarrollo de la materia, sino que entiendes la importancia de desde dónde, Mm. con qué actitud y sobre todo con qué estado emocional tú puedes utilizar la comunicación para cultivar esas mentes, ¿no? Y yo aprendí hace unos años que unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Es el poder tan increíble que tiene el lenguaje acompañado de un estado emocional. Mm. Y el detalle en cuanto a lo que decimos frente a lo que hacemos, porque Bueno, yo me puedo vender una moto personal a mí mismo, ¿no? De que esta semana voy a hacer X y Z y luego no cumplir esos pequeños compromisos conmigo mismo. Y dicen que esas pequeñas batallas que tú te decepcionas a ti mismo en ellas son las que luego te bajan el autoestima, te bajan la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú te planteas, por ejemplo, me voy a lavar los dientes todos los días antes de irme a dormir y lo haces, em, eso es que parece una tontería, pero batalla, batalla, batalla es como que vas ganándote a ti mismo y es lo que te genera esa confianza. En el caso opuesto, te destruye toda esa autoestima y luego tienes una sensación como de decepción. sí, no hay que ver la escalera completa, tan solo hay que dar un primer paso y preguntarte, el día de hoy, ¿qué es más importante? ¿Decir que voy a hacer cosas o simplemente hacerlas? Las personas consiguen resultados en los diferentes contextos de su vida no por lo que dice que hacen, por lo que hacen específicamente. Sus comportamientos dan fe de su propio sistema de creencias y dan fe de la narrativa interna que tienen acerca de quiénes son. Y pienso, y esta es una fuerte creencia que tengo, que las personas se colocan metas pequeñas no porque sean pequeños, sino porque se sienten pequeños. Cuando quieres crear un hábito que sea saludable y que sea útil, debes ir en busca de la consistencia, no tanto de la perfección. Entonces, esa consistencia es lo que tú decías. Día uno. Bien, paso ese día, otro día y cada noche muero y cada día vuelvo a la vida. Cambiando de soft skill y hablando de liderazgo, ¿es algo en lo que podemos trabajar? ¿Es innato? ¿Hay personas propicias a ser líderes y otras a ser followers? ¿O cómo explicas esto, Sebastián? Bueno, para mí la máxima capacidad del liderazgo es la capacidad de modificar estados. Pero para eso necesitas aprender a modificar tus propios estados emocionales. Cualquiera que tenga esta competencia quizás de forma innata, la tiene principalmente por
tres aspectos fundamentales o porque está cuidando tres aspectos fundamentales. ¿Ok? Aspecto número uno, sabe de forma innata o de forma aprendida que mente y cuerpo están interconectados. Con lo cual, cuando yo genero una fisiología de expansión, hombros hacia atrás, pecho abierto, perilla hacia arriba, yo estoy cuidando mi estado emocional, que es lo que necesito cuidar para poder ejercer ese liderazgo en mí y en los demás. Vale. Luego, la persona, aparte de entender cómo su fisiología afecta a sus estados emocionales, entiende perfectamente el tema del enfoque. Y aquí decimos, los seres humanos no experimentamos la realidad, experimentamos el enfoque que tenemos de la realidad. Ahora, ¿cuál sería entonces el resultado de una persona que en lugar de enfocarse en lo que tiene, se enfoca constantemente en lo que le falta? ¿Qué me generaría eso? Pues me genera igual ansiedad, me genera estrés, me genera frustración, me genera estados de comparación. ¿Ok? Entonces, como es una cuestión de enfoque, si te enfocas en lo que tienes, eso es mucho más eficiente que enfocarte en lo que te falta. Ahora, sales por la mañana, un día cualquiera, vas a trabajar y en ese momento te preguntas, ¿vivo en un mundo confiable o vivo en un mundo del que tengo que defenderme? Yo pienso que vivimos en un mundo confiable. ¿Ok? De hecho, además, a veces pienso que igual confío de más Ujú. en las personas, pero quiero pensar que vivo en un mundo confiable. Ok. Y eso probablemente te ha llevado a ti a una edad muy temprana a experimentar situaciones de crecimiento y de expansión. Mm. Porque si tú vivieras en un mundo del que tienes que defenderte, posiblemente hubieras cultivado mucho miedo antes de dejar tu ciudad y irte al otro lado del mundo, por Mm. ejemplo. Sí. Yo creo que esto me lo ha enseñado un poco la experiencia también. Y cuando digo pienso a veces que confío de más, no significa en que confíe a la primera de cambio en Ujú, todo el mundo, significa que yo pienso que de primeras, si conozco a alguien, pienso que podría confiar en esa persona. ujú. Luego ya con las conversaciones que tengas o hechos o experiencias, pues vas a ir, ¿no?, confiando un grado mayor o menor. Pero la predisposición que a mí me ha enseñado la experiencia, como tú dices, de haber vivido en otro país, haber sido el diferente allí, por así decirlo, Ujú. culturalmente, con idioma, etcétera, etcétera, me ha enseñado que hay que confiar. Sí. Esa es la actitud, vaya. Y eso lo provocó tu enfoque inconsciente de que vives en un mundo confiable. Pero el punto es que la gran mayoría de personas, sin ser conscientes de esto, viven en un mundo del que tienen que defenderse. Mm. O, imagínate esto, ¿estás en un trabajo confiable o en un trabajo del que tienes que defenderte? ¿Estás en una relación confiable o en una relación de la que tienes que defenderte? Y así en cada área de tu vida. A eso le llamamos el enfoque, donde llevas realmente tu atención, que muchas veces está dirigida inconscientemente. Ahora, luego tienes como el aspecto número tres, decimos número uno, la fisiología, número dos, el enfoque, y número tres, tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuál es el tono que utilizas? Porque muchas veces encontramos que las personas se castigan con su diálogo interno o hay un diálogo interno que les lleva a no sentirse suficientes o a buscar el perfeccionismo. Y eso evidentemente merma tu estado emocional. Tú necesitas cultivar tu estado porque de tu estado nace lo que te cuentas acerca del mundo. Y luego pasas a tomar acciones que se alinean con eso, básicamente. Te propongo un ejercicio para que tú pienses sobre esto. Y vamos a imaginar un contexto. Quieres bajar de peso. ¿Ok? Ese es el contexto. Quieres bajar de peso. Yo te propongo tres cosas en las que vas a trabajar y tú las vas a ordenar de lo más importante a lo menos importante. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la estrategia? Es decir, ¿cómo vas a conseguir? ¿Cuál es ese paso a paso que necesitas seguir para bajar de peso? ¿Vale? ¿Vale? Luego podemos hablar de tu estado emocional. ¿Cuál es el estado emocional que necesitas? Y luego hablamos de tu narrativa, lo que te cuentas, la historia que te cuentas. Si tú tendrías que ordenar estrategia, estado, narrativa, ¿cuál sería el orden de más importante a menos importante para conseguir lo que deseas?
Para mí lo primero sería la narrativa personal. Ujú. Pues la estrategia iría a lo último, porque yo creo que la narrativa personal me llevaría a tener una creencia emocional personal y eso me llevaría a actuar. En base Ok. a una estrategia, yo creo que la estrategia que pudiera hacer sin haber generado esa creencia emocional sería diferente a la que puedo generar habiendo generado esa creencia emocional. Puede ser como más ambiciosa, por así decirlo. Ok. Y luego pienso como que a veces se le da demasiadas vueltas a la estrategia y no se termina de actuar. Porque Ujú. pensar en cómo lo vas a hacer no es hacerlo. Planificar lo que vas a hacer no es hacerlo. Y pensar cómo puedes mejorar lo que vas a hacer no es hacerlo. La única manera de hacer algo es haciéndola. Entonces, para mí, la estrategia iría lo último. Ok, bien, y lo has ordenado bien, aunque voy a hacer una modificación Mm, aquí, ¿ok? La estrategia, como bien has dicho, sería lo último. No es que no importe, pero de estas tres cosas sería lo menos importante. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos cómo tenemos que hacer lo que queremos, pero aún así no lo hacemos. ¿Eh? Tú tienes estrategias para lo que sea ujú, en Internet, ¿no? Puedes buscar el paso a paso de lo que quieras, ¿de acuerdo? La estrategia te lleva muchas veces a la tiranía del cómo. Y tú piensas que lo más importante es cómo tengo que hacer esto. Eso no es lo más importante. El punto es que lo primero de todo es la generación de un estado emocional de alto rendimiento. Ese estado hace que tú te cuentes mm. la narrativa, te cuentes la historia acerca de quién eres tú para afrontar luego la estrategia y seguir ese paso a paso. Pero como no aplicamos esto bien, ponemos en primer lugar la estrategia y nos olvidamos de nuestro estado emocional. Mm, Ujú. interesante. ¿Cuál sería el primer paso para generar ese estado emocional? Cuidar tu fisiología, tener conciencia de tu enfoque y cultivar un diálogo interno que sea poderoso para ti. Mm, Y por supuesto que aquí también interfiere el hecho de que puedas revisar tu sistema de creencias para poder romper esas cadenas que te atan a una idea acerca de ti o de tu estima personal. Porque lo que resulta quizás más limitante a la hora de ir en busca de algo que deseamos en nuestra vida es que nos encontramos que el pilar más valioso está roto y es nuestra autoestima, nuestra autoimagen. Y si tú tienes una autoimagen distorsionada que te hace sentir insuficiente, te hace sentir poca cosa, desde ese estado emocional, ¿cómo pretendes entonces conseguir ciertas cosas en tu vida? mm. ¿Mm? Interesante, Sebastián. Da que pensar todo lo que dices. Desde Seres Mortales queremos agradecer a Ambou, operadora aragonesa de telecomunicaciones, por dejarnos sus espacios donde estamos grabando nuestros episodios y nos sentimos como en casa. Tienen una labor muy grande que es conectar a personas y pretendemos exactamente eso, seguir conectando a personas a través de las historias inspiradoras de nuestros invitados. Y ahora me dirijo a ti. Si quieres ayudarnos de manera muy fácil y totalmente gratuita, te puedes suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Nos ayudas muchísimo más de lo que piensas. Gracias, Ambou, y gracias a ti por hacer que esto sea posible y aportar vuestro granito de arena. Seguimos con el episodio. Me gustaría hacerte las dos preguntas que hacemos siempre a todos los invitados del podcast para terminar el episodio. La primera pregunta es: ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Uah, posiblemente el peor consejo es un consejo que me llevó a algo así como confórmate con lo que tienes, no sueñes tanto, porque los sueños no pagan tus facturas. Eso fue algo que escuché en algún momento determinado y eso es muy limitante, Mm, porque al final en el conformismo, y aquí viene el porqué, en el conformismo encontramos posiblemente la epidemia silenciosa del siglo XXI y el conformismo es una raíz de eso. Se llama vacío existencial. Cuando tú piensas que tu vida ya está completa, que no hay nada más por descubrir, no hay nada más por crear, no hay nada más en lo que progresar y abandonas los sueños que mantienen latente esa llama interna, te vuelves una persona apática, te vuelves una persona que coquetea con la tristeza y con la depresión en su vida. Entonces necesitamos soñar. Ujú. interesante.
Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? El mejor consejo es el siguiente. Alex, no vayas en busca del éxito, ve en busca de la realización. ¿Por qué? Porque existen innumerables personas que han conseguido el éxito y no se sienten realizadas, pero nadie que se sienta realizado no se siente exitoso. Muy cierto. Y esa realización, evidentemente, tiene que ver con comenzar una aventura hacia adentro, un viaje apasionante.